buenísimo. Vamos a hablar, fíjense ustedes, vamos a hablar sobre educación y país. Y para eso tendremos al doctor Febres Cordero, que es el rector de la Universidad Monte Ávila. El doctor Francisco Febres Cordero Carrillo, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en Artes Liberales, doctor en Historia y, como les comento, rector de la Universidad Monte Ávila. Vamos a ir a un tema musical y al regreso volvemos con más de @conciencia orientadora. Estamos conversando entonces, vamos a iniciar con el doctor Febres Cordero. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y tú cómo te va? Bien, Gracias por la invitación. Gracias a usted, pues, por acompañarnos el día de hoy. Fíjese, doctor, hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchas aristas. O sea, es un tema que da para más de 3 o 4 programas. Pero hoy vamos a tratar de sintetizar toda la idea. Fíjese, se trata de la educación. Fernando Savater, pues en su libro El valor de educar, hace una poderosa reflexión que yo creo que todo profesor, que todo docente debe leer el libro, porque es una invitación, ¿sí?, a realizar, a llevar y a manejar de la mejor manera posible el ejercicio docente, el ejercicio de la docencia. ¿Sí? Sin embargo, sabemos y entendemos que no siempre las cosas se dan como los profesores creemos, pues, o que podemos llegar a sentir que debe ser de una manera o de otra. Con esto vamos a arrancar el día de hoy. ¿Qué nos puede decir sobre el valor de la educación? Bueno, al hablar de educación, hablamos de una actividad, con una actividad que tiene varios frentes. Claro que sí. Tú cuando educas, instruyes, pero sobre todo formas a la persona. Así es. Cuando digo que instruyes, es que en la educación transmites unos conocimientos, transmites unas competencias, transmites unas habilidades. Pero educar no se queda en la transmisión de unas habilidades, de unas competencias, de unos conocimientos. Educar también es formar a la persona, porque cuando tú ejerces el acto de educar, nunca tienes que olvidar de que frente de ti tienes personas diferentes, personas con una dignidad, personas que tienes que formarlas en todos los ámbitos que conforman a la persona. Así es. Formas en la razón, formas en la voluntad, formas en los sentimientos. Y al formar en la razón, en la voluntad y en los sentimientos, está formando a la persona en su integridad. Entonces, al formar y al integrar y al construir a la persona, directamente se puede decir que estás también contribuyendo a la sociedad, a formar hombres y mujeres útiles para la sociedad, para la construcción de la sociedad, que trabajen a favor del bien común. Así es. Y fíjese usted que dice algo que yo creo que es importantísimo, el bien común. Si algo debemos tener claro quienes hemos tomado el camino de la docencia, es que somos ejemplos, aunque muchos no quieran verlo, somos un ejemplo y somos figuras, ¿sí?, que los alumnos, que los jóvenes, pues van a tomar en muchos casos como referencia. Y es ahí en donde yo le digo a la gente que hay que tener muchísimo cuidado, doctor, con lo que se dice, con lo que se hace, porque es que lo que usted comenta es cierto. Vamos a moldear, vamos a formar, no solamente en el ámbito académico, a todos esos muchachos, pues, que pasan por
pues por los salones de clase. Son muchas aristas, son muchísimas aristas. Está pues el plano personal, como bien lo comenta, el plano académico que ya lo hemos dicho, incluso el plano espiritual, doctor. También, claro, interesante que toques el tema del plano espiritual en la educación, porque te decía que cuando tienes a los alumnos al frente, estás viendo personas, claro, y son personas libres, y son personas con una conciencia implícita o explícita de trascendencia, manifestada en la libertad, manifestada en la religión, manifestada en el ansia de felicidad. Pero ahí hay un componente espiritual muy serio al que tienes que también formar. Que como tú dices, no me gusta la palabra aristas, más bien me gusta las palabras los diversos los diversos entornos que forman a la persona, que efectivamente en la parte espiritual es sumamente importante, porque en definitiva la parte espiritual es la que te va a dar serenidad, es la que te va a dar paz para poder trabajar en ese bien común del que me mencionabas y yo te decía hace rato. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Y dijo también algo que creo que es importantísimo, y es el ser libres pensadores. Debemos formar a los muchachos para que sean libres pensadores, para que tengan sentido crítico, para que puedan ejercer la crítica y formarse una idea de lo que es el mundo, la vida, de cómo debe ser pues su día a día en los distintos ámbitos de su existencia. O sea, que sean jóvenes con sentido crítico y que entiendan realidades, entiendan contextos y pues en el caso de las carreras humanísticas, pues que tengan, entre tantas otras cosas, la capacidad, doctor, de generar contenidos. La capacidad de qué? De generar contenidos. Se me fue Contenidos. La capacidad de generar contenidos. Bueno, hablan de un tema muy interesante que es la libertad y el pensamiento crítico. Pero fíjate, para tener pensamiento crítico tienes que tener, vamos a llamarlo sabiduría, en el sentido de que no puedes tener pensamiento crítico si no tienes conocimientos, estudios y horas de formación. ¿Cómo no? Porque si no, te quedas en meras intuiciones. Y vives especulando. En aproximaciones del conocimiento. Y vives especulando, claro. Cuando se habla de pensamiento o especulaciones, ¿cómo defines tu pensamiento crítico? Bueno, acercarse a la rivalidad para conocerla, para entenderla, para comprenderla, y desde esa comprensión dar soluciones a los problemas que se van presentando. Sí. Pero eso exige muchísimas horas de estudio y muchísimas horas de formación. Yo te decía ahorita, estás tocando un tema muy importante, porque tú hablabas del valor de la educación. Junto al valor de la educación hay un valor ético, y hay un valor también del esfuerzo y un valor del trabajo. No sé por qué, bueno, sí, hay muchas razones, pero la educación, de una manera curiosa, se ha trocado a hacer actividades que diviertan y hacer actividades lúdicas. Okay. Y resulta que no, que muchas veces estudiar, trabajar no resulta divertido, pero resulta necesario. Exactamente. Y con una necesidad de dedicarles horas a la reflexión, a la meditación, a la lectura, a la escritura.
y solamente así podrás tener un acercamiento a la verdad. Así es. Doctor, debemos hacer una pausa, hay que cumplir con la norma. En unos minutos regresaremos, no se aparten por favor, estamos conversando con el doctor Febres Cordero, rector de la Universidad Monte Ávila, Educación y País. Ya volvemos por www.tnoradio.com, la primera emisora online de Venezuela, @conciencia orientadora. Ya volvemos. Sí, ok, gracias. Doctor, habíamos quedado entonces en el tema educativo. Había quedado sobre la mesa todo lo que tenía que ver con la formación de los muchachos en diversos ámbitos, pero estábamos resaltando el ámbito espiritual. Usted iba a hacer, pues, y nos iba a plantear una idea sobre eso. Bueno, más que plantearte la formación del ámbito espiritual, está la formación integral de la persona. Es decir, la persona no es solamente cuerpo, sino que la persona es una unidad sustancial de cuerpo y espíritu. Y para los que somos creyentes, es una persona también que tiene alma y que tiene un espíritu de trascendencia. Claro que sí, claro que sí. Y la formación de esa trascendencia de la persona es la que le va a dar, como tú decías en el segmento anterior, también esa capacidad de comportarse como hombres y como mujeres libres. Porque, mira, en definitiva, la educación, ¿a qué va? A la formación de hombres libres. Así es. A la formación de hombres y mujeres libres, así es. Así es. Ahora fíjese, vamos a realizar un toque pequeño en cuanto al ámbito nacional, pues para quienes nos gusta el tema histórico y la parte educativa, tenemos muy claro que en nuestro país siempre han habido algunos inconvenientes con el sistema educativo público, los bajos salarios de los profesores, las luchas gremiales y todo todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral del ejercicio docente, todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones. Pero fuera de eso, creo que existe también, hay el mismo modo, cosas importantes que debemos resaltar. Nuestros maestros, por ejemplo, y más los de la vieja guardia, no quiero con esto decir que los nuevos maestros no, pero más los de la vieja guardia, pues tienen un alto sentido del deber y muchísima vocación, muchísima vocación. Yo, pues en algunas conversaciones he oído pues a mucha gente decir, es que yo estudié educación porque no pude ser médico, o yo estudié educación porque no pude ser geólogo. Entonces, claro, yo digo, bueno, ¿qué debemos hacer pues como ciudadanos, como sociedad, para que esta visión cambie? Porque es que el maestro es importante, el profesor es importante. O sea, ¿qué cree usted que nosotros en qué debemos trabajar, doctor, para que estas nuevas generaciones de profesores tengan una visión distinta? Vuelvo al punto inicial, dejando a un lado todo el conflicto gremial y todo lo que tiene que ver con la historia de las luchas laborales de los profesores en Venezuela. Mira, el ámbito educativo en Venezuela es una tarea por hacer. Es una tarea por hacer, ahí sí te diría yo, utilizando tus palabras, una tarea por hacer en muchas aristas. Vamos a empezar quizás por lo más básico, que es toda la tarea por hacer de la renovación de la infraestructura de los edificios de la educación básica, de los edificios de la educación superior, de los edificios de la educación media. Es una renovación de la infraestructura
junto con una necesaria y urgente renovación y más que renovación, una actualización tecnológica para poder acceder de manera eficaz a la educación. ¿Cómo no? Totalmente. En segundo lugar, está todo el tema que es insoslayable, aunque tú dices el tema gremial no tocarlo, que es el tema de la reivindicación del papel del profesor, como persona fundamental en la educación, en la sociedad. El profesor tiene que ser vuelto o tiene que ser reivindicado como persona importante en la sociedad. Y esa reivindicación pasa en el reconocimiento de su trabajo, claro, en un trabajo que es digno y que tiene que ser muy bien remunerado. Claro. Ojo, pero esa remuneración debe ir antecedida por una revisión estructural de lo que significa, exhaustiva, en primer lugar, la formación, claro que sí, universitaria de calidad del profesorado, claro, y también la motivación y el seguimiento de esa carrera profesional. Esa carrera profesional tiene que ser trabajada, tiene que ser pensada. Claro que sí. Y bueno, hay que sentarse a pensar, no es un tema fácil, te lo confieso, para volver a motivar en un mundo en donde a motivar a estudiar educación. Para mí es una preocupación. Dentro de unos años a nosotros el país nos va a pasar factura ante la falta de profesorado competente. Claro que sí. Fíjese usted que yo pues estoy de acuerdo con lo que comenta. Le dije pues para no caer en la cuestión de las luchas gremiales, doctor, porque es que uno pues irremediablemente siempre termina hablando del tema político, y como es una cuestión tan delicada, porque es que siempre pues van a haber varios enfoques sobre un hecho, yo creo que lo más importante es, como bien comenta usted, darle el lugar que en algún momento el docente tuvo, darle pues el puesto, como bien comenta usted, que el docente merece. No es que yo voy a estudiar pues educación porque no me queda más nada en la vida, porque es que yo no puedo estudiar ingeniería, yo no puedo ser médico, yo no puedo ser pues azafata, piloto, militar, lo que sea, y entonces yo voy a estudiar educación porque es que es lo único que me salió, o es lo único que yo puedo pues desde mi esquina hacer. Eso, como bien como bien comenta usted, eso hay que cambiarlo y hay que enamorar a las nuevas generaciones. Solo que deben haber, que yo creo que va ustedes en la misma línea, políticas de Estado coherentes y claras, pues, y direccionadas a que la educación sea uno de los puntos más importantes en la agenda de desarrollo de cualquier nación. Te voy a decir algo. Nosotros dentro de 2 días cumplimos 1 año de haber comenzado esta situación tan particular como es la pandemia. Sí, señor, así es. Todo el tema del COVID. Se habla mucho, y creo que hay que reconocérselo, el papel que a nivel nacional, local y mundial han jugado los médicos y todo el personal sanitario. Así es. Pero yo creo que hay que hacer una especial mención también del papel tan importante que han jugado los profesores. Porque los profesores de la noche a la mañana, por lo menos aquí en Venezuela y por lo menos en mi caso particular, de las personas en las cuales trabajo y comparto a diario, tuvimos que transformar de una manera sobrevenida y no planificada la educación digital. Totalmente. Y a todos nos y la responsabilidad con que los alumnos, los profesores, el personal administrativo, el personal obrero de apoyo han asumido
ese cambio cuantitativo y cualitativo de lo que va a ser la educación y de lo que está haciendo la educación tiene que ser reconocido en esa responsabilidad. Pero no son nombrados, y si tú haces hoy una evaluación en cómo está la educación aquí en Venezuela, en donde los profesores, en donde los maestros, en donde las maestras y profesoras no son personal prioritario, por ejemplo, para ser vacunados. Así es. Y poder asistir a dar unas clases en estado de seguridad y de bioseguridad. Oye, es una cuestión que hay. Me preocupa. A mí me llama mucho la atención, doctor, pues la situación de la Universidad Central de Venezuela, pues y me preocupa mucho también. Debemos hacer un nuevo corte, doctor, pues al regreso seguimos conversando sobre este tema, educación y país, con el doctor Francisco Febres Cordero, rector de la Universidad Monte Ávila. Ya volvemos por www.tnoradio.com, la primera emisora online de Venezuela, 7 años de éxitos, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, @TNORadio, @Conciencia Orientadora, arriba voluntad. Ya volvemos. Estamos de vuelta, sí señor. Gracias a todas las gestiones de nuestro querido Leo Uzcategui, pues hemos regresado. Habíamos escuchado el tema de la gran María Teresa Chacín y estamos realizando un pase telefónico con la señora Salinas, la mamá de Brian. Brian entra mañana a las 7:15, con el favor de Dios, pues al quirófano, y todo va a salir bien. Y seguimos conversando con el doctor Francisco Febres Cordero, rector de la UMA, Universidad Monte Ávila. Doctor, estamos de regreso, aquí estamos, gracias a Dios, pues y a las gestiones del gran Leo, que es un as en las cuestiones técnicas. Fíjese, doctor, vamos a conversar en estos minutos finales sobre la UMA, sobre la Universidad Monte Ávila. ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo han hecho pues a lo largo de este año, que en 2 días pues justamente se cumple? Ustedes no han parado las labores, siguen trabajando. Bueno, mira, la Universidad Monte Ávila está muy satisfecha por el trabajo que ha hecho este año, porque te decía hace un rato con respecto a la educación en general, de que de la noche a la mañana tuvimos que asumir el reto de la digitalización. Nosotros lo tuvimos bien, nosotros nos fuimos el viernes 13 y el lunes 16 o el martes 17 ya estábamos con todas las dificultades del mundo y con un proceso de aprendizaje por delante, asumiendo el reto de la digitalización. Poco a poco se fueron organizando los temas, se fueron unificando las plataformas y se fue aprendiendo, porque esto nos vino de repente, de una manera no planificada. Ya vamos corriendo increíblemente por el tercer semestre desde que empezó la pandemia. Wow. Y eso se dice rápido, pero bueno, son 3 semestres de aprendizaje, 3 semestres de cansancio, 3 semestres de ilusión, 3 semestres de expectativa. Actualmente vamos rumbo a culminar el año académico del régimen anual, que culminaría en mayo, y sería, si Dios quiere, también la segunda promoción que se está graduando a nivel no presencial. Estamos planificando a un retorno híbrido para después poder retornar, si Dios quiere, 100% presencial, pero siempre haciendo un monitoreo de las condiciones de la ciudad y de las condiciones de bioseguridad. No somos conscientes del cansancio que las plataformas digitales traen y de las dificultades didácticas, pedagógicas y evaluativas que esto trae. Pero gracias a Dios creo que hemos sabido cumplir y que volveremos próximamente a nuestra modalidad primero híbrida y después presencial. Qué bueno, porque fíjese, una de las cosas de las que hemos hablado pues a lo largo del programa es de el valor de educar, del compromiso que pues tenemos todos los que hemos escogido este camino, y yo creo que eso habla muy bien de lo que ustedes están haciendo, habla muy bien de la institución, que a pesar de lo que esté pasando, pues no han dejado
de elaborar. Creo que es el mismo caso de la Metropolitana, en la Universidad de Santa María, que yo doy pues clase allí, tampoco hemos dejado de trabajar. Y es que el mundo no deja de girar, doctor, y cada día son nuevos retos, cada día son nuevos planteamientos, y pues se van generando ideas que le van dando respuesta o que sirven para darle respuesta a las demandas de los estudiantes. Así es, así es. Y nosotros como profesores y como miembros de una institución que tenemos que estar atentos a los cambios y atentos a las continuidades y a las discontinuidades que se vienen en las nuevas formas de abordar el acto educativo. Así es. Eso es un reto, Así es. eso es un reto, porque bueno, tú lo acabas de decir, el mundo sigue girando y nosotros tenemos que seguir girando detrás de él con una actitud de construcción social. Totalmente, totalmente. Con miras a lo que serán los tiempos venideros. Porque es que, y lo hemos hablado también, o sea, la vida no se ha detenido, el mundo no ha dejado de girar, y nos toca a nosotros, los seres humanos, adaptarnos a estas nuevas condiciones. Doctor, por ahora debemos decir adiós, pero siempre este espacio está a su orden. Siempre el espacio está a su disposición para todas las autoridades de la universidad, para los muchachos, para los profesores. Gracias por habernos acompañado. Un mensaje, doctor, antes de finalizar. Bueno, el mensaje tiene que ser un mensaje, creo yo, de que hay que trabajar, hay que formarse con optimismo y con esperanza, porque como venezolanos, como ciudadanos venezolanos, tenemos las capacidades y el templo humano para salir de las adversidades y construir a favor del bien común. Así es, así es. Y que prive el bien común, que Dios bendiga este país y que Dios bendiga la educación en Venezuela. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Un fuerte abrazo, saludos a todos por casa y que Dios me lo bendiga. Igualmente. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor.